Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos colegas. Vamos a iniciar con el tema número 3, el impuesto municipal a las transferencias de bienes inmuebles y vehículos automotores. Este tema es bastante corto, pero muy importante porque tiene efectos que devienen de la liquidación del impuesto a la propiedad de bien inmueble y de la liquidación del impuesto a la propiedad de vehículo automotor. ¿Ya? Tres puntitos para este tema: el marco normativo y la determinación de la base imponible del impuesto y la liquidación del impuesto. Muy bien, en el marco normativo, ¿qué tenemos? El impuesto municipal a la transferencia de bienes inmuebles y vehículos automotores ha sido creado mediante la Ley 843, cuyo objeto tiene el de gravar las transferencias eventuales de inmuebles y vehículos automotores que hubiesen estado inscritos en el momento de su transferencia en los registros respectivos. Cuando se ha creado la Ley 843 y a hacer referencia a esta categoría de eventualidad, hacía referencia a dos aspectos, ¿no? Uno de la permanencia y otro el de eventual. ¿Cuándo se debe considerar eventual o cuándo se debe considerar de otra manera permanente? Eventual es aquella acción que se realiza de manera esporádica, que no se lo hace continuamente, que no es, en este caso, digamos, no es la actividad principal de una persona. Nosotros como personas naturales eventualmente podríamos realizar la venta de nuestros bienes o de nuestros, tanto de un inmueble o como de un vehículo automotor en el caso que tuviéramos, ¿no? En el momento de compra-venta. Pero la manera permanente es así, por ejemplo, las casas de importación de vehículos, que su negocio y su actividad permanente es la venta de este tipo de bienes. Entonces, ¿qué es lo que grava el IMT? Grava las transferencias que se realizan de manera eventual, es decir, por personas naturales como ustedes y como yo, a excepción de que alguno de ustedes tenga un negocio de compra-venta de vehículos, ¿ya? Entonces, primer punto es que el impuesto grava las transferencias eventuales de inmuebles y vehículos automotores que hubieran estado inscritos en el momento de su transferencia en los registros públicos. ¿Qué significa registros públicos? Dos puntos hay que considerar en registros públicos. Cuando se trata de bienes inmuebles, estará inscrito en derechos reales y al mismo tiempo inscrito en el gobierno autónomo municipal que corresponda a ese bien inmueble. A diferencia de los vehículos automotores, los bienes inmuebles no tienen la capacidad de trasladarse, es decir, no pueden moverse. No obstante, en el caso de los vehículos automotores no pasa lo mismo. ¿Cuáles son las instancias donde se registran el parque automotor? El parque automotor debe ser registrado, uno en la alcaldía y otro registrado en tránsito, pero ambos con propósitos totalmente distintos. Para el tema de la alcaldía, el propósito es impositivo. Para el tema de tránsito, el propósito es control sobre robos, infracciones, placas, etc. No obstante, de manera conjunta se realizan este tipo de control, ¿ya? Ahora, cuando hablemos de vehículos automotores, importante el tema de la radicalidad, o sea, de la radicación, dónde se radica un vehículo, porque un vehículo puede realizar una actividad económica, imaginemos de un minibús, puede realizar actividad económica inscribiéndose en un sindicato de transporte del Alto, o cuando se trate de un municipio como de un vehículo de La Paz. El vehículo puede estar inscrito en los registros públicos de La Paz, pero este vehículo puede tener su actividad económica en el Alto, donde le corresponde efectuar el pago del impuesto. El impuesto a la propiedad de vehículo automotor, todavía no estoy hablando del IMT, debe pagarse donde esté inscrito en los registros públicos ese vehículo, ¿no? En este caso va a estar inscrito en el municipio de La Paz y por tanto le corresponderá pagar en el municipio de La Paz, ¿ya? Pero muchas veces lo que exigen en algunos municipios cuando ven que hay vehículos que están de otro municipio, les piden que hagan su cambio de radicatorio, ¿no? Les exigen que cambien al municipio donde están utilizando el vehículo o están
están utilizando las vías de ese vehículo, ¿no? Pues es un simple tema de lógica porque existe un, un tema de recaudación, ¿no? Si mientras más vehículos tenga inscritos en mis registros públicos, entonces existe mayores posibilidades de que yo pueda recaudar el impuesto a la propiedad primero de bienes, de vehículos automotores y consecuentemente el impuesto municipal a las transferencias. ¿Por qué? Porque estamos hablando del registro, ¿no? Entonces, todos los bienes que estuvieran registrados en el municipio de La Paz y tuvieran que realizarse alguna transferencia por cualquier motivo, aunque la venta sea en Cochabamba, Santa Cruz, no importa, si el bien está registrado en La Paz, el impuesto que se va a pagar por el IMT le corresponde al municipio de La Paz, ¿no? Y lo mismo pasa en cualquier tipo de operación que se realice. Si yo tengo un camión y está inscrito en los registros públicos de Oruro, entonces si voy a realizar una venta y esta sea en Santa Cruz, no importa, si mi vehículo está registrado en Oruro, el IMT le corresponde al municipio de Oruro, ¿ya? Muy bien, ¿quiénes son los sujetos obligados? Los sujetos pasivos de este impuesto son todas las personas naturales, jurídicas, a cuyo nombre se encuentre registrado el bien sujeto a la transferencia. Seguramente esto lo han debido discutir millones de veces con sus profesores en las anteriores materias y hay que quitarse el velo de los ojos y definitivamente quien tiene que pagar el IMT, pues no somos nosotros los compradores, son los vendedores, porque en el momento de la transferencia está su nombre inscrito los registros en los registros públicos. Y bueno, se ha hecho costumbre coloquialmente en Bolivia de que quien compra asume el impuesto a la transferencia. ¿Es incorrecto? Sí, es incorrecto. El hecho generador del impuesto. El hecho generador del impuesto se perfecciona en la fecha que tenga la celebración del acto jurídico a título oneroso en virtud del cual se transfiere la propiedad del bien. Estamos hablando de título oneroso, es decir, que se va a existir una venta y por esa venta se está obteniendo un tipo de beneficio, tanto para el comprador como para el vendedor, principalmente para el vendedor, porque a cambio de su bien va a recibir una determinada cantidad de dinero. La base imponible. La base imponible de este impuesto está dada por dos aspectos. Por el dinero efectivamente pagado en especie, en dinero o en especie, por el objeto bien de la transferencia, o el que se determine para el cobro del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles correspondiente a la gestión última vencida, el que fuere mayor. Entonces aquí tenemos dos posibilidades de poder efectuar el pago del impuesto. Uno puede ser el valor en el que esté inscrito en la minuta. Muchas veces este impuesto es sumamente evadido, porque tú haces una compra por un determinado monto, a un determinado bien, pero en la vida real tú estás pagando más de lo que se ha inscrito en el documento de minuta de transacción. Tú inscribes el documento con un valor menor a propósitos de disminuir la base imponible del impuesto al impuesto municipal a la transferencia. Entonces, existe una salvedad, que en el momento de la liquidación de este impuesto tengas que hacer la verificación física de la minuta de compra-venta y adicionalmente revisar en los registros públicos cuánto es lo que pagó en el año pasado, dice la gestión vencida, la última gestión vencida. ¿A qué se refiere la última gestión vencida? Es el periodo por el cual ya se perfeccionó el hecho generador. En este año estamos en el 2017. En el caso del impuesto a la propiedad de bien inmueble y vehículo automotor, la última gestión vencida fue la del 2016, es decir, la que se perfeccionó el 31 de diciembre del 2016. Por tanto, es el que se debe comparar la minuta.
Entonces tenemos dos tipos de comparación. Para poder determinar la base imponible de este impuesto, comparamos el valor efectivamente pagado en dinero o en especie o el valor determinado en el IPBI y en el IPBA de la última gestión. Entonces, ¿dónde se realiza esa verificación? Pues en los registros del gobierno autónomo municipal. ¿Dónde se efectúa el pago del IMT? Pues en el municipio, donde el bien ha sido registrado. ¿Ve? Por eso yo les digo que existe una relación directa entre el pago o el registro del parque automotor en un determinado municipio y como el registro de bienes inmuebles, y están estrechamente vinculados con el pago del IMT, porque un dato importante para la determinación de la base imponible es este valor que hemos determinado como base imponible en el impuesto a la propiedad de bien inmueble y en el impuesto a la propiedad de vehículo automotor. De eso va a depender que nosotros efectuemos el cobro de este impuesto. ¿Cómo se determina este impuesto? Como les dije, la liquidación. Vamos a poner el caso de la liquidación de un vehículo automotor, el impuesto. La base imponible es 20.932. El valor en la minuta es 4.000 bolivianos. Obviamente que aquí eligiendo, está muy claro, la diferencia es el impuesto se debe cobrar sobre la base imponible del impuesto a la propiedad de vehículos automotores de 20.932 bolivianos porque es el mayor. ¿Ya? La alícuota del impuesto es el 3%, multiplicamos por ese valor y nos da un valor de 628 bolivianos. ¿Qué otro tipo de datos es importante considerar? ¿No? A partir de las modificaciones que se han hecho a la ley del notariado en el año 2013 y 2014, se ha dado un mandato para que los notarios, a momento de efectuar la protocolización de las minutas de transferencia, verifiquen el pago del impuesto municipal a las transferencias de los bienes, a fin de que el IMT no se evada. ¿Cuál es el plazo para el pago del impuesto? El plazo para el pago de este impuesto es de 10 días una vez que se haya perfeccionado el hecho generador, es decir, que se haya realizado la transferencia del bien. Creo que en los gobiernos municipales no se efectúa un control exhaustivo porque no hay un cruce de información con los notarios o los abogados o la gente que tramite este tipo de operaciones para poder decir cuánto realmente hay en evasión tributaria respecto a este impuesto, ¿no? Sin embargo, es importante considerar de que todos los mecanismos que se puedan utilizar y que el Código Tributario disponga son importantes al momento de poder efectuar el cobro. Yo creo que con las modificaciones que se han hecho a la ley del notariado y de la exigencia de este documento, además de que se haga la verificación correspondiente, se va a poder disminuir un poco el tema de la evasión. No obstante, en el caso, por ejemplo, del impuesto de los vehículos automotores, es también el tema de poderes, que no realiza la venta el verdadero propietario, sino es un apoderado del propietario y van transfiriéndose los bienes a través de poderes y poderes y poderes. No obstante, ya existe un límite de la vigencia del poder, que creo que nuevamente son 90 días, y entonces ahora se va a verificar en las notarías también que la vigencia de los poderes no exceda los 90 días. Entonces hay una sanción para los notarios que no cumplan esta exigencia y esta verificación a fin de poder disminuir la transferencia de estos bienes a través de los poderes. Yo sé que como usuarios nadie quiere pagar obviamente impuestos, es oneroso. No obstante, si nosotros no contribuimos con el pago de los impuestos de manera oportuna, pues también es la única forma que nosotros tenemos de poder contribuir al desarrollo de nuestros municipios y nuestro país en general, ¿no? Porque esos son los recursos que utilizan los municipios para poder utilizar sus recursos financieros para poder mejorar vías, carreteras, hacer educación, salud, etcétera, ¿no? Este impuesto es bastante sencillo, bastante fácil. Una cosa que me he olvidado mencionarles en el tema de los vehículos automotores y de los bienes inmuebles es el tema de los valores.
Actualmente, digamos, en el tema de catastro, consideramos nosotros el tema del autoavalúo para poder determinar la base imponible del impuesto. El autoavalúo es una autodeclaración, es decir, que dentro de estos procedimientos que hemos visto, como la aplicación de tablas, de zonificación, de evaluación, etcétera, nosotros podemos determinar en Bolivia el impuesto a la propiedad de bien inmueble. Pero en otros países más desarrollados, obviamente existen ya un registro de catastro y tienen un valor fiscal del terreno directo, que no necesitan hacer este autoavalúo. Hablando alguna vez con los compañeros del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, ellos decían que en Bolivia, digamos, estos valores catastrales son sumamente elevados. Entonces, ¿qué hacen? Que el impuesto sea demasiado oneroso. Entonces, esa es una de las limitantes para poder nivelar el valor del autoavalúo con los valores catastrales. Además, en el tema de las depreciaciones, actualmente las tablas que ustedes han visto en tema de depreciación tiene una correlación, o algunas veces existe, digamos, un porcentaje que es relativamente prudente para poder aplicar la depreciación. Ustedes también, si son contadores o auditores, han debido ver las tablas de depreciación en cuanto a los diferentes tipos de activos. No está lejano a lo que dispone la ley el decreto supremo 24051 para la aplicación del impuesto a las utilidades. Sin embargo, digamos, ¿qué pasaría si nosotros efectuáramos nuevas tablas de depreciación para poder disminuir los valores de las bases imponibles? Porque no nos olvidaremos que la depreciación disminuye el valor de la base imponible. En ese caso también, si disminuimos el valor de la base imponible, se acuerdan que nosotros calculamos sobre estos impuestos bajo tramos. Entonces, mientras tengas una base imponible más pequeña, el tramo de aplicación de mi impuesto pues va a estar en el más pequeño también, ¿no? Y no nos olvidaremos que el primer tramo, por ejemplo, no tiene cuota fija y un sobreexcedente de 1 y la alícuota es la más pequeña. Entonces, eso hace que también el pago del impuesto sea más pequeño. Eso sin desmerecer, digamos, de que este impuesto es progresivo, porque permite que los que tengan menos puedan pagar menos y los que tengan más puedan pagar más, pero esos efectos, esas modificaciones pueden hacer variar la recaudación impositiva de los diferentes tributos. Son elementos que deben analizarse cuando quieres construir una nueva ley, cuando quieres emitir una nueva política fiscal. Pero como ahora ya conocemos los diferentes elementos que hacen, qué valores, qué cosas afectan, digamos, a la determinación de la base imponible, qué elementos. Y después de eso, qué otros elementos hacen que suban o disminuyan la liquidación del impuesto. Con estos 3 cursos que hemos llevado, y con esto vamos a cerrar una parte importante, porque más adelante ya vamos a ver cosas un poco más sencillas, menos complicadas. Quiero que ustedes analicen. Primero, qué efectos, qué elementos hacen a las determinaciones de las diferentes bases imponibles y qué efectos pueden tener en las diferentes recaudaciones, los efectos tributarios que podemos tener. Y lo otro, es muy importante también que lo analicen, es que debajo de esta determinación de base imponible, cuando llegamos hasta la liquidación, ¿qué otros elementos hacen que disminuya o incremente esta liquidación? ¿Para qué? Para que podamos reflexionar en el siguiente módulo cómo podemos construir una mejor norma. ¿Ya? Hasta este punto ustedes tienen un foro, ¿no? Un foro es una lectura bastante interesante que quiero que la revisen, quiero que la lean y voy a leer sus criterios, sus opiniones en el foro. Tienen un plazo para la entrega, para la participación del mismo. Estaré atenta a sus comentarios. Nos vemos en el chat, aquellas personas que van a ingresar. Y si tienen mayores consultas, nos vemos o me pueden escribir al correo electrónico. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Que tengan un día espectacular y si es fin de semana, pues pásenla bien en familia. Permiso.